¿Qué tal, compañeros? Yo soy, mi nombre es Junior Argueta y les voy a ampliar un poco más sobre la información que sería almacenes fríos. ¿Qué es un almacén frío? Un almacén frío dice que se define como un almacén frigorífico que su función principal es más o menos esto se utilizan en los establecimientos ya de manera industrial como restaurantes de cadena o los restaurantes grandes. Eso se utiliza más en este caso. Estas instalaciones y son equipos únicamente dedicados para la forma de almacenamiento de producto, en el cual los productos perecederos, en este caso, que necesitan de una refrigeración para su duración en el proceso de que se utilice, ¿verdad? Como siguiente punto, las fechas de los productos en alimentos. ¿Qué son estas fechas que, que vienen impresos en los alimentos? Pues dice que estas se imprimen o se estampan en la etiqueta del producto de cada alimento para indicar al consumidor, digamos, la frescura y la seguridad del producto. Las fechas, digamos, se expresan de una forma alfanumérica. Hay varias que pueden aparecer en los productos y estas son las siguientes. El fecha de retiro de la estantería o vender antes de, más o menos así aparecen en los productos. Eh, y este es el que certifica, digamos, que se puede vender antes de esa fecha, en el cual dice que, por eso dice vender antes de donde garantiza que es, es lo más confiable venderlo antes de esa fecha. La fecha de garantía de frescura o de calidad. Esta fecha lo que quiere decir es lo que piensa, digamos, el fabricante, que es el elemento se conservará en óptima calidad durante este periodo de tiempo. En este periodo de tiempo, entonces certifica que siempre va a haber un tipo de calidad estándar en el que se va a mantener. En la fecha del envasado, digamos, esta es la que aparece, digamos, no hace falta mucha explicación, digamos, es la fecha en donde se envasó el producto y en el que se llevó a cabo el proceso, ¿verdad? Y la fecha de vencimiento, que encontramos esta última, que es la fecha de caducidad. Esta es lo que indica que el producto ya no es apto después de esta fecha para consumirse. ¿Por qué? Porque puede dañar por el envase, por muchos otros factores. Por el mismo se le coloca una fecha de vencimiento. Así como también voy a hablar sobre el método PEPS. Este también sabemos que se utiliza en las industrias, en los restaurantes. Lo que quiere decir primero en entrar, primero en salir. Todo el producto que se ingresa a un almacén frío o seco debemos darle una correcta rotación. Es por eso, digamos, que si tenemos producto viejo lo pasamos hasta adelante y el producto nuevo lo pasamos atrás. Esto para que no se nos vaya quedando y acumulando producto y que después se pueda vencer, se pueda descomponer, se pueda echar a perder en lo que va de los días, de las semanas que utilicemos el producto, ¿verdad? Para eso se utiliza este método PEPS, que es el más común que se utiliza hoy en día. Así como también voy a hablar sobre las estanterías y el equipo que se utiliza en los almacenes fríos. Para las estanterías se dice que se tiene que ser de acero inoxidable. Es el material adecuado que se debe utilizar porque no propaga tantas bacterias como otros materiales. De un material de acero inoxidable o de plástico también se puede utilizar, así como en estantes de plástico. No se debe tener contacto directo con el suelo, sino siempre una distancia, y, y así como los equipos, termómetros que esté siempre, pirómetros que siempre estén en una temperatura adecuada de cada producto, ¿verdad? Esto para alargar su tiempo de vida, ¿verdad? El refrigerado y la organización de los alimentos en un refrigerador. Eh, para almacenar los elementos en el refrigerador, mantener una refrigeración, los alimentos ayuda a que se conserven adecuadamente por más tiempo, ya que las temperaturas bajas hacen más lenta la reproducción bacteriana. Para empezar a almacenar alimentos en un refrigerador tenemos que tener la temperatura. La temperatura del refrigerador la tenemos que ajustar a 5 grados como máximo. Esto hace más lento el crecimiento bacteriano. Algunos refrigeradores requieren ajustarse dependiendo a la época del año. Luego de ajustar la temperatura adecuada,
a la temperatura que indica. Vamos con la limpieza. Limpieza. Se recomienda revisar el refrigerador una vez a la semana. Si hay alimentos que ya no son aptos para su consumo, se desean desechar. Para limpiar los estantes y las repisas, debemos utilizar una esponja y agua con jabón. Enjuagar perfectamente con agua limpia. Evitar el uso de limpiadores con aromas fuertes que puedan pasar sabores desagradables a los alimentos. Secar con una toalla de tela limpia o toallas de papel. Es posible evitar malos olores colocando un vaso con bicarbonato de sodio en el fondo del refrigerador. Se recomienda cambiar cada 3 meses. Limpiar derrames al momento, especialmente el jugo de carne cruda. Descongelar la carne en el estante inferior del refrigerador en un contenedor para reducir la posibilidad de los líquidos de la carne contaminen otros alimentos. También, como todos los refrigeradores o los que tenemos en casa, también a veces sobra la comida. Entonces, les vamos a hablar sobre cómo almacenar sobras de alimentos. Debemos refrigerar las sobras de alimentos preparados tan pronto como sea posible. Las sobras de alimentos perecederos no deben permanecer fuera del refrigerador por más de 2 horas. Si el clima es cálido, el tiempo se reduce a 1 hora para saber cuánto tiempo pueden durar los alimentos en su estado inocuo. Y entonces, también aquí vamos a ver sobre el tiempo de refrigeración de alimentos, como por ejemplo las verduras cocidas de 3 a 4 días, la pasta cocida de 3 a 5 días, el arroz cocido 1 semana, las carnes frías 5 días, las carnes como jamón rebanado, salchichas, carne de res, hamburguesas y nuggets, como así el jamón de 3 a 4 días, salchichas 1 semana, carne de 3 a 5 días, carne de res, cerdo, pollo, pescado y carne de guisos 3 a 4 días y hamburguesas y nuggets cocinados de 1 a 2 días. Seguimos con las salsas de 1 a 2 días, caldo, carne de pollo, pescado cocido de 3 a 4 días, sopas y estofados de 3 a 4 días. Y luego vamos con la organización y de cómo se colocan los alimentos en el refrigerador ya después de ver todos estos conceptos y todas estas explicaciones anteriormente. Las carnes crudas en la congelación, etiqueta y envolvemos en plástico. La carne que queremos conservar por más tiempo, la colocamos en el congelador. Debemos recordar que una vez descongelada ya no puede volver a congelarse, ya que si se vuelve a congelar puede provocar crecimiento bacteriano y que la carne no sea apta para su consumo. O sea que media vez que sacamos una carne y la descongelamos y digamos que ya no la usamos, ya no podemos volverla a congelar porque eso sería una posible de que hayan bacterias. Entonces sacada de una vez hecha. Luego vamos con las frutas y las verduras. Cuando no han sido, cuando no, cuando estas verduras o frutas no han sido lavadas o desinfectadas, se recomienda colocarlas en los cajones inferiores donde hay mayor humedad. Esto permite que se conserven frescas por más tiempo. Luego vamos con los condimentos y los aderezos. Los condimentos y los aderezos no requieren temperaturas tan bajas para su conservación, por lo que pueden colocarse en la puerta. Entonces, estos son los alimentos que menos precaución o menos cuidado hay que tener porque pues no requieren tanta temperatura y no hay riesgo de contaminación por riesgos bacterianos. Luego seguimos con los lácteos y huevos. Se recomienda que los lácteos y el huevo se coloquen en los estantes medios del refrigerador, no pegados a la puerta, ya que requieren temperaturas más bajas para su conservación. Luego cualquier tipo de bebidas o fresco o todo eso, usualmente no requieren tampoco así como así como los condimentos y los aderezos. Este es otro tipo que no requiere de tan bajas temperaturas,
por lo que se pueden almacenar también en la puerta del refrigerador a la vista de la persona, y estas las mantendrá frescas. Luego pasamos con las carnes frías y quesos. Pueden estar en los estantes superiores o en la puerta, ya que no requieren temperaturas tan bajas como otros alimentos. Como decía, entonces las carnes frías y quesos pueden estar en los estantes superiores o en la puerta, ya que no requieren temperaturas tan bajas como otros alimentos. Entonces pueden estar fácilmente en las puertas del refrigerador. Entonces prácticamente entonces vamos a hacer un repaso de la organización. De las carnes crudas van arriba. Las carnes frías y quesos van abajo, en la puerta. Las lácteos y los huevos van en la refri. Carnes crudas y refrigeración en la refri. Frutas y verduras en la refri. Carnes crudas en congelación en la puerta de los estantes de la puerta. Condimentos y aderezos en las puertas. Y bebidas también se puede ir en las puertas. Entonces, eso sería lo que es la organización y el posicionamiento y la limpieza del refrigerador. Y último, se me olvida, último dato, que el refrigerador del refrigerador en la pared tiene que estar a una distancia de 1 o 2 pulgadas, y ya del suelo de la refri para el suelo, media pulgada o 1 pulgada. Entonces, eso sería todo, y eso sería lo que sería la colocación de los alimentos en la refrigeración, tales como la organización, la temperatura, la temperatura, la distancia entre la pared y dónde van colocados. Muchas gracias.